Las bajas rusas superaron por primera vez el ritmo de su movilización. Así lo declaró el jefe militar ucraniano Oleksandr Syrskyi al diario Le Monde. Según él, pese a movilizarse, el enemigo no logra cubrir las unidades destruidas por la alta intensidad de los combates. A pesar de que en 2025 lograron movilizar y reclutar para el servicio militar a 406.000 personas, sus pérdidas totales, incluyendo muertos y heridos, ascendieron a aproximadamente 418.000 soldados. Oleksandr Syrskyi, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Se une al programa Serhiy Bratchuk, experto militar y portavoz del Ejército Voluntario de Ucrania. Bienvenido. Gloria a Ucrania y a sus Fuerzas Armadas. Gloria eterna a todos los héroes. ¿Cómo evalúa usted la importancia de este Rubicón que hemos cruzado en este momento en la guerra ruso-ucraniana? Cuando las pérdidas rusas en el frente ya no se compensan con su complejo sistema de reclutamiento y movilización, ¿qué significa esto para cómo podrían ser las futuras acciones de combate y estrategias en el próximo año 2026? Bueno, esperemos que el enemigo no logre romper esta tendencia y que influya directamente en el curso de las acciones de combate. Ya vemos que, en efecto, la intensidad en diferentes direcciones, desde la región de Slobodanshchina del norte hasta la región de Pridniprovsk, aunque la cantidad de enfrentamientos varía en diferentes sectores del frente, muestra que los impulsos ofensivos del enemigo sienten esta escasez y falta de personal. Compensarlo se vuelve cada vez más difícil para ellos. Y de hecho, si los rusos siguen siendo eliminados a este ritmo, recuerdo que esta es una de las principales tareas de la operación estratégica de defensa para nuestras fuerzas de defensa, entonces es evidente que los rusos se enfrentan a la elección de anunciar una movilización total. Por otro lado, incluso si este factor de movilización total llega a ser anunciado y obligan a todos los rusos a ir al frente, ¿será realmente posible enviar a todos esos hombres? La calidad de la preparación actual del personal en el campo de batalla deja mucho que desear. El comandante Syrskyi no dijo en vano que a los rusos cada vez les resulta más difícil y se apresuran a reponer rápidamente todas esas pérdidas. ¿Con quién las reponen? Con personas que no están preparadas. Por eso veremos de qué manera comenzará, y la preparación ya es muy grande, así como el redespliegue de las tropas rusas. Entre otras cosas, esta próxima etapa de la operación estratégica ofensiva rusa tendrá lugar precisamente en primavera. Creo que en unas semanas ya veremos que en realidad al enemigo no solo le resulta difícil compensar sus pérdidas, sino que prácticamente le es imposible. La primera, o la llamada movilización parcial que Vladimir Putin anunció en 2022, se convirtió, lo diré subjetivamente, en el mayor desafío político para el régimen ruso en cuanto al estado de ánimo de la sociedad durante todo el tiempo de la invasión a gran escala. Por lo tanto, según su punto de vista personal, ¿llegará a atreverse realmente Putin considerando que los riesgos evidentemente solo han aumentado? Ya que cuanto más tiempo duran las hostilidades, obviamente el estado de ánimo general del pueblo ruso en este sentido no se vuelve precisamente más positivo. En su opinión, ¿pesará más para Putin el riesgo de perder la iniciativa y la dinámica en el frente que los riesgos políticos internos? Bueno, personalmente, siendo honesto, no cuento con algún tipo de golpe ruso, como dicen, una revuelta popular. Usando la terminología rusa, ellos hoy en día, como puede ver, se dirigen a Putin diciendo que todo está muy mal, pero aún así van a morir por él. Es evidente que los formatos de movilización que existen hoy en Rusia, de hecho, repiten esa misma movilización total de la que hoy hablamos mucho, tanto nosotros como en todo el mundo. ¿Se atreverá Putin a hacerlo? Creo que solo hay un motivo que podría obligar a Putin, en consecuencia, a declarar una movilización total. Y la única decisión que influye para hablar de ello es su propia seguridad. Si él no siente, y en mi opinión hasta ahora no siente, amenazas directas a su seguridad personal, entonces es muy probable que se declare una movilización total. Por otro lado, se puede observar claramente que Putin y todo su alto mando siguen viviendo en algún tipo de mundo paralelo. En consecuencia, consideran que lo que ocurre hoy en el teatro de operaciones militares es al menos un éxito de la Federación Rusa que está avanzando. Rusia sí avanza en el plano táctico, pero ¿qué pérdidas están sufriendo? De hecho, ya hemos hablado de esto. Creo que el mando ruso hasta el día de hoy simplemente aún no lo siente, aunque la situación en el frente, en algunas direcciones, para ellos no se está desarrollando, demasiado bien. Veamos, por ejemplo, el frente de Zaporilla.
En cuanto al bombardeo masivo de esta noche, evidentemente para los rusos no solo es importante ejercer presión y crear la impresión de que tienen suficientes recursos para mantenerlo constantemente a este nivel y cada año iniciar nuevas campañas ofensivas a gran escala, y de ese modo convencer en particular a nuestros aliados occidentales de que Rusia realmente está dispuesta a lograr lo que ellos llaman los objetivos de la operación militar especial, independientemente del nivel de pérdidas. Sospecho que si no logran reponer sus pérdidas en el frente y mantener esta presión en la realidad, pueden recurrir a otras herramientas, en particular al aumento del terror con misiles y drones sobre las ciudades ucranianas. En su opinión, ¿tendrán suficientes recursos para compensar los posibles problemas en el frente mediante el aumento de los ataques con misiles y drones a día de hoy? Sabe, en este sentido, una especie de respuesta concreta a esta pregunta pueden ser los ataques que en particular se llevaron a cabo en el territorio de la República de Udmurtia, donde se encuentra esa misma fábrica crítica para el complejo militar industrial de la Federación Rusa, que produce, creo, la mayor gama de todos los misiles rusos que son considerados modernos desde el punto de vista de las autoridades rusas y, en consecuencia, también los más peligrosos. Es decir, estamos hablando allí de los Yars, hablamos de Oreshnik, hablamos de los Iskander y en consecuencia de los Topol. Es decir, como puede ver, la gama más amenazante de misiles rusos se producía precisamente aquí. Y hoy nuestra respuesta son los misiles Flamingo. Se puede hablar mucho sobre lo que se logró y lo que especialmente no se logró. Bueno, es como nuestro pasatiempo nacional decir, pero esto no se logró. En mi opinión, hay puntos clave. En primer lugar, la gran distancia que recorrieron los misiles ucranianos según informes oficiales. Hubo que sortear la defensa antiaérea de la Federación Rusa y de hecho se logró. Y los impactos, hoy ya hay imágenes satelitales que confirman al menos 2 golpes en 2 talleres. Estos son el 22º y el 36º. Y el diámetro de ese agujerito, por decirlo suavemente, ese agujero, indica que el misil es bastante potente. Esta es nuestra respuesta hoy, una que reducirá de verdad los recursos de misiles del enemigo. Hoy en día sí, es bastante grande. Pero por otro lado, analicemos incluso el bombardeo de este mismo día y qué armamento utilizó Rusia. Sí, se usaron masivamente los Shahed y los Geran, por lo tanto esto también es un desafío para nosotros que debemos neutralizar al máximo. Las fuerzas de defensa trabajan en ello. Actualmente la nomenclatura de misiles se centra en la balística, ya que es el armamento más amenazante para nosotros. Todo lo demás da la impresión de que, como se dice, recogen lo que tienen a mano lo más rápido posible y empiezan a atacar con eso. Por eso estos son ciertos indicios reveladores. No voy a denunciar nada por adelantado, pero hay ciertos indicios de que en Rusia tampoco les va muy bien en lo económico. Estamos analizando estos asuntos económicos en el contexto del complejo militar industrial. Nuestras respuestas son los proyectos de misiles específicamente ucranianos y los ataques a capacidades en el territorio de la Federación Rusa. Los ataques en territorios temporalmente ocupados cerca del frente influyen directamente en el combate. Hoy en día todo esto también ocurre a diario y afecta directamente la intensidad de las acciones de combate. A día de hoy, el número total de fuerzas rusas es de aproximadamente 711.000 militares. Sin embargo, Rusia no puede aumentar significativamente su ejército debido a las constantes y considerables pérdidas. Así lo comunicó el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Sirski, en una entrevista para el canal 24. Más detalles en nuestro vídeo. Estás en el canal Diabre. Con vosotros, la presentadora Dayana. Suscribíos al canal y dadle a me gusta. Vemos un cambio en la estructura de la guerra y su transición a un nivel tecnológico más alto. Observamos que la guerra se ha vuelto tan tecnológica que ahora son precisamente los drones de todo tipo los que dominan el campo de batalla. Ha aumentado tanto su cantidad como su calidad, señaló Sirski. Según él, las tropas rusas han creado una gran cantidad de unidades especializadas, batallones, regimientos y brigadas y siguen aumentando sus capacidades, adaptándose a las nuevas condiciones de la guerra. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas de Ucrania han logrado aumentar significativamente la eficacia de sus fuerzas de drones, lo que ha provocado un notable incremento en las pérdidas del enemigo.
También empezó a funcionar el sistema de cuerpos y las tropas se volvieron más manejables y eficaces. Los comandantes de los cuerpos llevan a cabo operaciones de combate de forma independiente. El sistema de mando se ha simplificado, añadió el comandante en jefe. Subrayó que estos cambios influyeron directamente en el aumento de las pérdidas del ejército ruso. Podemos constatar lo que declara el propio enemigo. Ha cumplido el plan de completar sus fuerzas armadas al 100%. Según el plan, esto suponía la movilización de 406.000 personas. Al mismo tiempo, podemos afirmar que sus pérdidas ascendieron a 410.000, incluso un poco más, subrayó Sivsky. El general también señaló que, si a principios del año 25 el número de efectivos del grupo ruso aumentaba mensualmente en unas 7 a 10.000 personas, durante los últimos 6 meses el número total de tropas rusas se ha mantenido estable en torno a 711.000. Esto demuestra que, incluso llevando a cabo todos sus planes de movilización, no logran aumentar el tamaño de su ejército, subrayó Sivsky. Añadió que en Rusia realmente existen serias dificultades para reponer el personal. A esto contribuye la eficacia de nuestras tropas. Las últimas cifras muestran que las pérdidas mensuales, las pérdidas diarias del enemigo, ascienden de media a 1.100 personas, informó. Además, el comandante en jefe confirmó los datos de que las pérdidas del ejército ruso son aproximadamente 6 veces mayores que las pérdidas de los militares ucranianos. Efectivamente, es así. Se trata de la diferencia en los fallecidos. Esta es la cifra total de las Fuerzas Armadas, precisó Sivsky. Paralelamente, el servicio ruso de Radio Svoboda, citando fuentes oficiales en la Federación Rusa, informa que el gobernante de Rusia, Vladimir Putin, ha firmado un decreto que prevé el reclutamiento para el servicio militar obligatorio en las Fuerzas Armadas rusas desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026 de 261.000 ciudadanos de entre 18 y 30 años. La ley que modifica el procedimiento de reclutamiento de ciudadanos para el servicio militar fue aprobada por la Duma estatal en octubre de 2025. Ahora, las comisiones de reclutamiento funcionarán las 24 horas del día, se realizarán exámenes médicos y una selección psicológica. También se informa que en noviembre Vladimir Putin firmó leyes que, de hecho, permitieron el reclutamiento continuo en el ejército ruso, así como la incorporación de reservistas para la vigilancia y protección de infraestructuras críticas. 25. Campaña Reclutamiento Otoño en las Fuerzas Armadas Federales Foirán de 2016. En total, fueron reclutadas 135.000 personas al ejército. Compartid vuestras opiniones en comentarios. Dadle a me gusta y hasta la próxima.